Presentamos Lecciones y Enseñanzas de la Biblia con el doctor Luis Fernando Manrique desde la ciudad de Nueva York. ¡Qué alegría saludarte! Que Dios te ayude a ser fiel aún ante amenaza de muerte. La lección para hoy titula Dispuesto a morir por obedecer a Dios. El capítulo 3 del libro de Daniel presenta una de las historias más extraordinarias que registra la Biblia. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, erigió una estatua de oro de 60 codos de altura y 6 codos de anchura, equivalentes a 26.7 metros de altura y 2.7 metros de anchura. Entonces ordenó a todos los asistentes a la ceremonia de inauguración de la estatua que al son de la música se inclinaran ante esta estatua de oro y la adoraran. 3 hombres hebreos rechazaron la orden del rey y no se inclinaron. Como resultado, fueron echados a un horno de fuego ardiendo, de donde Dios mismo les salvó sin que siquiera sus cabellos se chamuscaran y su ropa tuviera olor a humo. En esta lección extraeremos por lo menos 6 enseñanzas de los versículos 5 al 18 del capítulo 3 de Daniel. La primera de ellas, el poder político no debe estar ligado a la religión. La segunda, los gobiernos que castigan por asuntos de religión. La tercera, obedecer a Dios antes que a hombres y gobiernos. La cuarta, arrogancia de un gobernante poderoso. La quinta, dispuestos a morir antes que ser infieles a Dios. La sexta, la tiranía de un gobierno pagano. Entremos con cada una de estas enseñanzas. Enseñanza número 1. El poder político no debe estar ligado a la religión. Daniel, el capítulo 3, el versículo 5, dice el Señor en su palabra, que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampolla y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Había llegado el día de la gran convocación. El rey había mandado a construir una estatua gigante de más de 26 metros de altura. Millares de personas se reunieron en la planicie de Dura, delante de la imagen de oro que el rey Nabucodonosor mandó a construir. Según fue ordenado, al sonido de la música, todos debían postrarse con reverencia y adorar a la imagen. Aquí hay un problema muy serio. Cuando las naciones se toman atribuciones en legislar sobre asuntos de religión. Quieren obligar a todos los miembros de su nación a que adoren como un grupo pequeño desea que se haga, en lugar de adorar como Dios dice en su palabra. Es por eso que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su artículo 18, declara lo siguiente: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Lo que hizo Naciones Unidas es tratar de dejar claro que en el mundo cada persona toma la decisión de qué religión profesar. Ningún estado, gobierno, empresa o persona puede imponer a nadie ninguna religión. Para los 3 hebreos, esta orden impuesta por el rey de adorar a la imagen era una violación flagrante a sus creencias, a su conciencia y a la libertad religiosa. La segunda lección que quiero compartir con ustedes es que los gobiernos que se mezclan con la religión castigan por asuntos de religión. Y eso pasó con Babilonia. Daniel, el capítulo 3, el versículo 6 lo declara. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. La orden era clara. Todos los que rehusasen adorar la estatua serían condenados a muerte, a un horno de fuego ardiente. Aquí estamos frente a un decreto de muerte. Todo el que desafiara la orden real moriría, pagaría por su propia vida. Esto era una adoración impuesta, no era espontánea, no era voluntaria. Y además el objeto de la adoración no era Dios, era un rey y la imagen que él había construido. Hoy en día
hay gobiernos que también violan esos principios de libertad religiosa. Algunos gobiernos que son señalados por violar los principios de libertad religiosa en el mundo son Irán, Irak, Siria, Venezuela, Arabia Saudita, Corea del Norte, hace poco Bolivia, y finalmente fue destituido el presidente porque desafió a Dios mismo. Violan los principios de libertad religiosa y el artículo 18 de la Declaración de los Derechos Humanos. Esto estaba sucediendo en Babilonia, y esto es solo un anticipo de lo que sucederá al final de la historia del mundo. La tercera lección que queremos destacar es obedecer a Dios antes que a hombres y gobiernos. Daniel 3:12 declara: hay unos hombres judíos a los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te han respetado, no adoran a tus dioses, ni adoran a la estatua de oro que has levantado. Solo 3 hombres entre los millares que habían se atrevieron a desafiar la orden del rey, sabiendo que había un decreto de muerte. Estos hombres eran Sadrach, Mesach y Abednego. Inmediatamente después de que ellos no se arrodillaron a la imagen, algunos babilonios ponen al rey en conocimiento y le dicen por lo menos 3 cosas. Número 1, que el mismo rey fue quien los puso sobre la provincia de Babilonia, que los judíos no sirven a los dioses del rey y que esos judíos no adoran a la imagen que el rey había erigido. La orden del rey llevaba a los jóvenes a violar los primeros 2 mandamientos de la ley de Dios. Éxodo el capítulo 20, el versículo 3 muestra el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y lo que fueron a decirle al rey era: ellos no sirven a los dioses del rey. Por supuesto, ellos eran fieles y servían al Dios verdadero que está en los cielos. Pero también esta orden del rey los estaba llevando a violar el segundo mandamiento de la ley de Dios. Dice Éxodo 20, el versículo 4 al 6: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí está claro, no debemos arrodillarnos ni inclinarnos ante ninguna imagen, ni de cosas que hay en el cielo, ni de cosas que estén abajo en la tierra. Solamente debemos arrodillarnos ante el Dios del cielo. Y aquí los estaban obligando a adorar una imagen. Los jóvenes hebreos habían sido educados en el temor de Jehová. Tenían conocimiento de los preceptos de la ley. Aprendieron a amar y adorar solo al Creador de los cielos, la tierra y el mar. Así que en el momento de la prueba, ellos decidieron estar firmes y no inclinarse ante la imagen de oro. La cuarta enseñanza que quiero destacar es la arrogancia de un gobernante poderoso. Daniel capítulo 3, el versículo 14 y 15 declaran lo siguiente: habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampolla y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Aparentemente, y a pesar de el rey estar enfurecido, ofrece una segunda oportunidad a estos 3 hombres. Está dispuesto a repetir todo el procedimiento para que estos hombres puedan retractarse de su posición y adorar a su Dios y adorar a la imagen. Si se niegan, pues serían arrojados al horno de fuego. Y Nabucodonosor cierra su apelación con una afirmación arrogante y desafiante a Dios mismo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¡Qué arrogancia! Y ahora él tuvo que ver la gloria de Dios que aparece en los versículos siguientes, como Dios libera de manera milagrosa, sorprendente, a estos jóvenes del horno de fuego. La enseñanza número 5 es que ellos están dispuestos a morir antes que ser infieles a Dios. Daniel el capítulo 3, el versículo 16 al 18, Dios lo declara de la siguiente manera: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo:
No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiente, y de tus manos, Rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¡Qué tremenda convicción demostraron estos jóvenes al hablar al rey! De la misma manera lo hicieron en el capítulo 1, cuando Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego rechazaron tomar de la comida del rey. Y ahora, en este capítulo 3, dotados de un valor sobrenatural, respondieron al rey que el Dios al cual servían, el Dios de los cielos, tiene el poder para librarlos aún de las llamas de fuego, y que si la decisión de Dios fuera no librarnos, incluso así no adorarían a la imagen de oro. Estos jóvenes se niegan a obedecer el mandato del rey a sabiendas de que serían quemados vivos. Este tipo de firmeza moral solo se encuentra en el corazón de aquellos que deciden ser fieles a Dios, sin pensar en el precio que hay que pagar. Por eso, la gran mayoría de los apóstoles murió asesinado, porque estaban dispuestos a morir antes que ir en contra de sus convicciones. Solo Dios puede dar esta clase de confianza y seguridad en sus promesas. Ellos estaban imbuidos del Espíritu Santo. Declararon a toda la nación su fe, que adoraban al único Dios verdadero y viviente. Allí habían personas de todo el imperio babilónico, que venían de diferentes lugares para contemplar la fidelidad y reverencia al Dios verdadero. La palabra de Dios también revela que en el tiempo del fin, esto mismo ocurrirá, pero a escala mundial. Todos aquellos que se nieguen a cumplir leyes religiosas impuestas por gobiernos recibirán el castigo, y un decreto de muerte se firmará para ellos. La sexta enseñanza es la tiranía de un gobierno pagano. Daniel, el capítulo 3, el versículo 19 en adelante declara: Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, cambió el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Y ordenó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Así pues, estos hombres fueron atados con sus manos, sus calzados, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante y habían calentado mucho el horno, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Sumamente airado el rey por el desafío, ordenó que el horno se calentara. Y aunque ellos tenían cargos en el imperio, y habían sido leales al rey, y habían cumplido con los compromisos en los trabajos que les correspondía al gobernar las provincias asignadas por el rey, no le importó eso al rey, porque se había mezclado aquí la religión con el Estado, una de las peores combinaciones que pueda existir. La lección es clara: no podemos vender nuestros principios por una posición laboral, o por dinero, o por una amistad, o una relación sentimental. Hemos de mantener nuestros principios, nuestra fidelidad a Dios, la observancia de los mandamientos, pase lo que pase. En la próxima lección, analizaremos cómo Dios les libera milagrosamente del horno de fuego. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que te ayude a ser fiel en medio de la mayor adversidad. Dios te acompañe.